Hola, hola, escucho intermitente. Buenas tardes a todas y a todos. Hello, Israel. ¿Me escuchan mejor? Sí, Perfecto. perfecto. Excelente, muy bien. Comentaba, buenas tardes a todos, Gracias. bienvenidos una Buenas vez tardes. más a una clase del Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orajain. Me da mucho gusto el poderlos tener de nueva cuenta en la sala. Gracias a Dios nos ha permitido transcurrir una semana más y nos da la oportunidad de poder reunirnos para poder estudiar un poco con respecto al monoteísmo de la Torá desde la perspectiva del judaísmo y sus fuentes clásicas. En este momento nos encontramos cursando, para las personas que nos están viendo en el canal de YouTube y se toparon con este video, estamos cursando el curso de los 13 principios de fe. Y este curso ya lleva 20 clases, hoy es nuestra clase número 20 y nos encontramos exactamente en el principio número 6. El principio número 6 que tiene que ver con la profecía. Y nos encontramos en la segunda parte, en la segunda clase relacionada a este principio. El principio de la profecía, ya lo iniciamos la clase pasada. Tengo pendiente subir la clase al canal, no la he podido subir, pero el día de hoy voy a subirla junto con esta para que estemos al día y que todos puedan tener acceso a las clases completas. Pero el día de hoy estamos ya en la segunda parte de esta clase que tiene que ver con respecto a la profecía. Quizá exista una tercera clase, perdón, con respecto a lo que es el tema de la profecía, que es un tema bastante interesante de tratar y más que interesante, debe de ser, además de ser interesante, mejor dicho, para poder tratarlo de una forma apropiada, este debe de ser tratado con mucho respeto, alejado mucho de lo que es la percepción que se puede tener en doctrinas o en filosofías no monoteístas y que derivan muchas veces en la prestidigitación, la adivinación, la necromancia, el engaño, la estafa, que muchas veces en otras religiones o en nuestros sistemas de creencias se, se, se utilizan para eso. En este caso, cuando abordamos la profecía, estamos abordándola desde una perspectiva filosófica, desde la sabiduría de la Torá, desde la fuente propia del mismo judaísmo. Estamos citando al Rambam, estamos basando nuestro estudio, recordamos que nuestro estudio lo estamos basando en el libro del Per el Helelk, el cual fue compilado con comentarios del rabino Isaac Ben Uzi, y también estamos en esta clase en particular, vamos a sacar nuestro estudio de la Guía de los Perplejos del Rambam. El libro de la Guía de los perdón, la Guía de los Perplejos del Rambam. Aquí está este libro. Nosotros no vamos a empezar a hablar de adivinación, no vamos a empezar a hablar de cosas raras, de cómo vamos a interpretar los sueños y cómo vamos a... No, lamento decirles que no, de eso no va la clase. Si pensaban en encontrar eso, pues les tengo que decir que no, no lo vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar un estudio bastante ordenado. Recuerden que una de las herramientas del monoteísmo es la observación y qué, y las preguntas. Las herramientas del monoteísta son la observación y las preguntas. Por lo tanto, todo nuestro estudio lo estamos tratando de basar en el pensamiento lógico deductivo y en el pensamiento racional, por lo que no vamos a prestar atención o no vamos a partir de supuestos, sino vamos a partir siempre de fuentes con la intención de que quede esto lo más analizado posible desde un pensamiento bastante lógico, racional. La clase pasada dimos la introducción a lo que es el profeta y las características del mismo, así como su función dentro del sistema de gobierno del pueblo judío. Haciendo una pequeña semblanza de lo que estudiamos la clase pasada, dijimos que el profeta es un poder dentro del sistema de gobierno toránico que corresponde a la nación judía, hablando del sistema de leyes que estipula su mismo libro sagrado, que es la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de
el sistema de gobierno que conocemos clásico para nosotros las naciones, principalmente en Latinoamérica, tenemos un sistema de gobierno muy similar al de Montesquieu, que es es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para el sistema de gobierno o para la división de poderes del gobierno del pueblo judío según la Torah, se dividía en 4 grandes poderes. Dijimos la clase pasada que se dividía en el rey, que es el gobierno monárquico. Se dividía en el servicio religioso o sacerdotal, que corresponde a los Cohen. Se dividía también en el Sanedrín, que es el tribunal judicial que se encargaba de dictaminar juicios, de dictaminar sanciones, las leyes, de ejecutar las leyes según la prescripción de la Torah. Y el cuarto poder, que fungía como un contralor, que regulaba, que era un contrapeso de los 3 poderes anteriores, que es el del profeta. Decíamos que la función del profeta no era adivinar el futuro, o no únicamente hablaba de adivinar el futuro, principalmente era un arengador del pueblo de Israel, que tenía como objetivo el incentivar y el exhortar al pueblo a la práctica de preceptos, es decir, de orientarlo y dirigirlo para que estuvieran permanentemente practicando y ejecutando su judaísmo, de no desviarse del camino del sendero del Creador, de las leyes que el Creador había mandado principalmente para el pueblo judío, y que exhortaba no solamente al pueblo en general, sino también a estas 3 figuras de gobierno, estos 3 poderes, que son el poder ejecutivo, el poder monárquico, llamado Melech, rey, el poder religioso, llamado Cohen, o sacerdotes, y el poder judicial, llamado Sanedrín. El profeta se encargaba de exhortar y de vigilar al pueblo en todos sus niveles de gobierno para la práctica y el cumplimiento de mitzvot, de preceptos. Cuando el profeta observaba que el pueblo se desviaba de su tarea divina, el profeta exhortaba al mismo para el cumplimiento de los preceptos. No es una tarea como la que conocemos hoy en día en algunos modelos religiosos, como los cristianos, principalmente los cristianos pentecostales, que tienen esta figura del profeta dentro de sus congregaciones, dentro de sus organizaciones eclesiales, y que le dan una cierta autoridad. Primero le invisten de un poder supernatural que le da la capacidad de adivinar el futuro y de poder recibir palabra de Dios para los participantes o los congregantes de dicha organización, con el objetivo de exhortarlos, con el objetivo de juzgarlos, con el objetivo de sancionarlos en muchas ocasiones, con el objetivo también de impartir justicia en las mismas congregaciones, haciendo con esto un daño no solamente moral, sino también económico, porque en algunas ocasiones son víctimas de estafas, y también no solamente moral y económico, sino también físico, porque muchas veces estas personas son víctimas por su necesidad de creer de negligencias médicas a las que ellos mismos incurren por el renunciar a un tratamiento por una pseudo sanación espiritual que vendrá de la divina, que vendrá de los cielos, que vendrá de Dios, que vendrá de esa fuerza sobrehumana que ellos consideran divinidad y que no dependen de los sistemas médicos o que están por fuera de las leyes de la naturaleza, ya que su devoción es tal que les dará la salud. Entonces, estos verdaderamente pueden llegar a convertirse en verdaderos criminales, verdaderas personas que atentan contra la sociedad al estar promoviendo este tipo de prácticas insalubres, en el caso de la salud, y estafadoras, en el caso de los temas económicos, cuando son exhortados a incluso entregar toda su riqueza, todas sus ganancias, por una profecía que se les da en las congregaciones. ¿Cómo entonces distinguimos nosotros entre la profecía, el concepto de profecía del mundo no toránico, del mundo religioso, del mundo idólatra, y del concepto de profecía que se concibe desde la sabiduría de la Torah? ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr comprender
¿Cuál es la línea divisoria? ¿Cuál es la verdadera distinción entre una de otra sin que parezca arbitrario, sin que parezca un tema de conveniencia, sin que parezca un tema que no queda transparente, sino que parezca manipulado a conveniencia según los estudios y según los textos de la Torá? Bueno, el objetivo de esta clase es justamente sentar las bases de cuáles son los requisitos de la profecía y el profeta para que se puedan dar en los términos de la Torá. Y primero, lo que dijimos en la clase pasada en este contexto es explicar que la profecía, perdón, el profeta no fungía un papel su principal función era de arengador y de exhortador para el cumplimiento de preceptos, no para adivinar el futuro, no para adivinarle los secretos pecaminosos o los pensamientos pecaminosos de las personas o de sus pecados, sino era para poderlos exhortar a la práctica de preceptos. Y los exhortaba a todos los niveles de gobierno, a todo el pueblo en general, pues, al pueblo de a pie y también a estos tres poderes que acabamos de decir. El Maimónides, es decir, Rabí Moshe ben Maimón, quien es el que codifica estos 13 principios, en su libro Hilihot Yesodei Torah, en el capítulo número 7, empieza a detallar una serie de requisitos necesarios para poder llegar a la profecía, es decir, para poder llegar a ser un profeta, no a la profecía, perdón, para poder llegar a ser un profeta. El Rambam codifica en su libro Hilihot Yesodei Torah, en el capítulo 7, y empieza a hacer una codificación de cuáles son las características que debe tener esta persona, y la clase pasada hablábamos que deben de ser aproximadamente 4. La primera es que debe ser poderoso, no en términos físicos, sino en que debe de tener dominio propio, debe de controlar sus propios impulsos, debe de ser rico, no en términos monetarios, sino en términos de sabiduría, conocer lo que tiene y el valor de lo que posee, para considerarse la persona más rica del mundo y no estar codiciando ni dejarse influenciar por el valor de lo económico y del dinero, ya que una persona que se puede corromper por la parte económica, es muy fácil que se encuentre al servicio de cualquier poder. Es decir, que pueda ser sobornado, que pueda ser influenciado, que le quede claro que la verdadera riqueza no la provee el hombre, sino proviene de Hashem, y que es el Hashem el único que verdaderamente provee verdadera riqueza. Debe de ser sabio. Cuando dice la Torah que debe de ser sabio, es decir, que debe de ser conocedor de los mundos superiores y de los aspectos inferiores de este mundo, de esta existencia. Debe de conocer del funcionamiento de este mundo físico y también del funcionamiento de los mundos celestiales, de los mundos superiores. ¿Por qué? Porque de esa manera puede apreciar verdaderamente la voluntad del Creador en toda la existencia. Puede apreciar con certeza cómo es que Dios opera a través de la realidad, cómo es que Dios opera en esta realidad, perdón, a través de sus leyes naturales, cómo es que su voluntad se revela por medio de la observación precisa de los fenómenos naturales, del funcionamiento del mundo, de cómo es que se encuentra configurado de una manera tan exacta para poder operar sistemáticamente sin ningún tipo de falla ni retraso. Él debe de ser sabio para poder tener un temor reverencial al Creador. Es decir, que debe de encontrar la divinidad revelada en todo este mundo que la mantiene velada. Y debe de ser piadoso. ¿Qué quiere decir con que debe de ser piadoso? Que tiene que hacer la primera misericordia consigo mismo, estar consciente de que tiene un alma espiritual, tiene un alma moral, de origen espiritual, que requiere de una alimentación distinta a la del cuerpo, que es a través de la práctica de preceptos y de la conexión y la proximidad con el Creador. Por lo tanto, estos requisitos que Maimónides establece como necesarios para poder aspirar a ser profeta, nos dejan ver que no se trata de
cualquier persona la que puede llegar a la profecía. Empiezan a esbozar a una persona con un perfil muy específico para poder acceder a una profecía. Muy contrario a lo que el cristianismo clásico en sus textos estampa, en los textos del Nuevo Testamento estampa, con aquellas personas judías que en sus historias relata, que dice que recibieron profecía y que eran personas ignorantes, que eran personas del vulgo, que eran personas sin estudios, sin preparación, como Pedro, por ejemplo, ¿no? Aquí está hablando de personas verdaderamente preparadas, con conocimiento, con un dominio propio, con una preparación física, moral y espiritual para poder acceder, es para poder ser candidatos a la profecía. Aquí en este principio comienza el segundo grupo de los 13 principios, los que tratan acerca de la Torah. El primero de este grupo, lo que decimos es la profecía, pues para que podamos hablar de la profecía, perdón, para que podamos hablar de la Torá, primero hay que hablar o dejar sentado muy bien la idea de que existe la profecía y luego entonces podremos hablar de qué es la Torá y en qué se basa. Esta segunda parte de los 13 principios de fe, perdón, nos va a hablar justamente de cómo es la Torá y su estructura. Pero primero tenemos que hablar del profeta y la profecía para que entonces podamos hablar de cómo fue entregada la Torá y cómo está en un carácter de verdad, ya que la Torá fue entregada por medio de una profecía. ¿A través de qué? De un profeta. Por lo tanto, es muy importante, estoy tratando de enmarcar la importancia de este principio para que podamos seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, ya que si no nos queda claro de qué va la profecía y cómo es el profeta, podríamos poner en tela de juicio o podríamos mal comprender el origen divino de la Torá y el planteamiento que tiene como una guía espiritual para la conducta moral de las personas en general y principalmente del pueblo judío. ¿De acuerdo? El sexto principio dice que existe la profecía. Es decir, que si tenemos la primera pregunta y que creo que surgió la semana pasada es, bueno, pero ¿qué es la profecía? ¿Existe en realidad? ¿La profecía existe? Porque todavía podría, en nuestra actualidad, claro que es un tema que puede ser muy discutido, porque entraría en la categoría de, primero, ¿existe la profecía? O sea, ¿en verdad puede haber personas que pueden hablar con Dios? Esa es una. Y la segunda es todavía más importante. En verdad hay personas que Dios le habla, a los que Dios le habla, que es otra cosa. Porque una cosa es que puede decir, no es que yo hablo con Dios, y todos podremos decir lo mismo, pero decirlo al revés, eso ya es algo todavía de otro nivel. Es decir, es que Dios me habla y me dice, eso todavía es algo de otro nivel. Y en la actualidad, escuchar a una persona expresarse de esta manera es para agarrar y darte la vuelta y decirle, ve con un psicólogo porque seguro que algo te está fallando en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo que Dios te Escucho voces. habla? ¿Mandé? Escucho voces. Ándale, escucho voces, exactamente, estas voces que me incitan y me hablan todo el tiempo. Entonces ahí dices, ok, ve y trátatelo, ¿no? Que alguien te cheque, porque eso es rarísimo. Todos podemos decir, no, es que yo hablo con Dios, sí, claro, pero el decir al revés, que Dios habla conmigo, entonces ahí es el tema. Pero primero aquí la Torah nos dice, primero hay que saber que la profecía sí existe o en este marco actual sí existió. La profecía sí existió y que es algo, hago el paréntesis grande en este momento y que lo abordaremos más adelante, que ya no existe en nuestros días. La profecía sí existió, pero es algo que ya no existe en nuestros días. Cierro paréntesis y más adelante vamos a explicar por qué. Continúo entonces. Existe la profecía. Esto es que en la especie humana existen individuos con un potencial o con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando estoy leyendo el libro de el Pérez Gelel, que estoy leyendo el principio número 6, así es como empieza, dice así,
Esto es que la especie humana existe, en la especie humana existen individuos con un potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando esta mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se les denomina profetas. Y a esa experiencia se le denomina profecía. A esa experiencia se le denomina profecía. Fíjense, aquí ya el texto nos está dando un marco más interesante y más claro sobre lo que es una profecía y sobre lo que es un profeta. Dice que dentro de la especie humana existen individuos, no que todos, dice, existen individuos con con un potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando esta mente se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se les denomina profetas y a esa experiencia se le denomina profecía. Aquí el texto nos empieza a hablar y reitera lo que Maimónides nos explicó la clase pasada, que no es cualquier persona la que puede acceder al profeta. Primero, a ser profeta. Profeta no es aquel que predice el futuro, ni el que tiene poderes. Esta no es la esencia del profeta. A pesar, dice el texto, a pesar que vemos que muchos profetas tienen estas cualidades, no es la esencia del profeta, sino que la esencia es que Dios habla con él y esto no ocurre a cualquier persona. Dices, la esencia es que Dios habla con él y esto no le ocurre a cualquier persona, tal como piensan otras religiones. Ya desde aquí nos está diciendo, Juanita, Conchita, Perenganita, Sutanita, ¿qué te crees que no es profeta? La que te dijeron allá en tu culto religioso, cuando ibas a los domingos a la iglesia pentecostal, cuando ibas a la iglesia cristiana y te decían, es que te va a hablar la profeta y te va a dar palabra, esa no es profeta. ¿Sale? Ya desde ahí vamos a comprender que ella no es profeta. Nos dice así el libro, esto no le ocurre a cualquier persona. Tal como lo explica Maimónides en la Guía de los Perplejos, capítulo en su segundo libro, en el capítulo 32, que explica que hay quienes creen en Dios, que explica que hay quienes creen que Dios hace profeta a cualquier persona y esa persona es una ingenua. Y hay quienes piensan que solamente gente con excepcionales características pueden ser profetas. Para esto vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a leer el texto en el libro de la Guía de los Perplejos que tenemos aquí y nos dirigimos a al capítulo número 32 del libro segundo y dice así, capítulo número 32 del libro segundo y dice, tres maneras de entender la profecía. Dice, hemos señalado que los que afirman que existe Dios y que su existencia ha sido probada, se clasifican en tres grupos según la opinión que tengan acerca de la eternidad o transitoriedad del universo. Así también hay tres maneras diferentes de entender la profecía. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Hay tres maneras de entender la profecía. Y aquí dice, no te daré a conocer la opinión de los ateos, ya que ellos, si no creen en Dios, pues evidentemente no creen que haya personas que les hable Dios. Vamos a hablar de las personas que sí creen en Dios, ¿no? Y existen tres categorías. La primera, algunas gentes ignorantes piensan como sigue. Dios elige a una persona que le place y le infunde espíritu profético y le confía una misión.
Nada importa que la persona sea sabia o necia, vieja o joven, con tal de que sea hasta cierto punto moralmente buena. Pues, pues los que así opinan no han llegado hasta el extremo del sustentador, que Dios puede infundir al malo su espíritu. Antes bien, consideran que eso es imposible, a no ser que Dios le haya hecho previamente enderezar sus caminos. Esta es la opinión de aquellos que dicen que cualquier persona puede ser profeta. Hay otros, los filósofos, sostienen los filósofos que el don de la profecía es una cierta facultad del hombre, un estado de perfección que puede adquirirse por el estudio. Toda la raza humana posee dicha facultad, aun cuando no hayan alcanzado su pleno desarrollo en cada uno de los individuos. Ahora, perdón, aunque no hayan alcanzado su pleno desarrollo en cada uno de los individuos. Ahora, a causa de algunas defectuosas constituciones, ya sea por una causa de alguna defectuosa constitución o por virtud alguna o un agente exterior. Solo en algunos individuos ha alcanzado el don de la profecía, su estado de perfección. Imposible es que la persona ignorante pueda ser profeta, o que la persona que no es profeta al atardecer se haya vuelto o se halle profetizando súbitamente a la mañana siguiente sin buscar. Pero el perfecto intelectual y moralmente, si también perfeccionara su facultad imaginativa y se preparara en la manera que se dirá, puede llegar a ser profeta, ya que se trata de una facultad natural del hombre. ¿Aquí qué dicen? El filósofo dice, el necio y el ignorante no puede llegar a ser profeta, ni mucho menos se puede encontrar profetizando de la noche a la mañana solamente porque a Dios le plació, sino que debe de tener una preparación, sino que debe de tener un camino para poder andar, debe de estar listo para poder hacer. Y Maimónides nos dice la tercera opinión. La tercera opinión es la que enseña la escritura, es decir, la Torá, formando uno de los principios de nuestra religión, es decir, este que estamos estudiando, el principio número 6. Coincide con el parecer de los filósofos, salvo en un punto, porque nosotros, los judíos, creemos que se puede acaecer que una persona, se puede acaecer o puede suceder que a una persona no llegue a ser realmente profeta a pesar de poseer la facultad profética y de haber seguido la preparación adecuada. Hay que contar con la voluntad de Dios. Es decir, que está la opinión que dice que el ignorante no puede ser profeta simplemente porque su condición de ignorante no lo permite, y está la opinión que dice que solamente aquellos estudiosos, perdón, voy a volver a recapitular, está la opinión que dice que cualquier persona puede ser profeta, que cualquier persona puede ser profeta, aunque sea ignorante, aunque no sea lerda, aunque sea lerda, aunque no sea estudiada, puede ser profeta. Y está la opinión que dice que no, que solamente aquellos que son estudiados, que son preparados, que tienen una virtud, pueden recibir la profecía. Y está la tercera opinión, que es la opinión del judaísmo, desde la base de la estructura, que dice, si bien sí es necesario que la persona tenga cierta preparación y cualidades, eso no es determinante para que sea un profeta. Lo que verdaderamente va a determinar que esta persona pueda ser profeta es que a Dios le plazca darle profecía. Porque esta persona puede estar totalmente preparada para poder recibir la profecía, pero a Dios no le ha placido el dar esa profecía. Ahora, en estos términos, esto parece bastante arbitrario, porque diríamos entonces, bueno, entonces de nada sirve que yo lleve una vida de celibato, si a Dios no le va a placer hablarme, pues nunca me va a hablar. Y parecería un poco contradictorio porque podría darle cabida al argumento número 1, en donde dice, bueno, si a Dios le aplace a la mera hora hablarle a quien se le dé su gana, como a Bilam, por ejemplo, que no era una persona que llevara una vida recta, que no era una persona que llevara una vida justa como la que llevó Moshe, en realidad se vuelve bastante arbitrario. Para esto,
Para poder llegar a encontrar una conciliación en este tema, lo que tenemos que primero de esclarecer a esta dicotomía o a este problema es determinar y explicar qué es realmente la profecía. Ahí está la clave de todo. ¿Qué es realmente la profecía? Ya hablamos del profeta y de sus posibilidades de recibir o no profecía, pero estamos hablando de la persona, pero no hemos hablado del mensaje. Aún no hemos hablado del mensaje. Y para ello es necesario explicar qué es la profecía. Y esta me parece que fue una pregunta que mi estimada Lisette hizo la semana pasada y que yo la dejé en suspenso 8 días y que el día de hoy vamos a tratar de darle respuesta. ¿Qué es la profecía? Dice así, la profecía tiene que ver con un estado de conexión espiritual del individuo con el Creador. Si uno toma en consideración todo el Tanaj, es decir, todas las escrituras, desde el Génesis hasta la construcción del segundo templo, el hilo conductor de la interacción de Dios con el ser humano a nivel individual y a nivel nacional como pueblo de Israel es a través de la profecía. Es decir, la forma en que Akadosh Baruj Hu interactúa con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, es a través de un profeta, a través de alguien que le trae el mensaje a el pueblo, ¿no? Por lo tanto, la profecía se vuelve muy relevante en la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo no el pueblo habla con Dios, sino que Dios se dirige al pueblo. Entonces, este hilo conductor es la interacción de Dios con el ser humano a nivel individual y a nivel nacional como pueblo de Israel. Y a nivel mundial también con el resto de las naciones. Con la destrucción del primer templo, Dios decidió que no se rebelaría más en este mundo. Israel, hablando de la tierra de Israel toránica, era el centro neurálgico de Dios, donde se manifestaba de manera general. Y la profecía era parte de su revelación. ¿Qué estamos diciendo? Que la profecía es la conexión espiritual que existe entre Dios y el ser humano. La profecía es la conexión espiritual que existe entre Dios y el ser humano. Oye, a ver, Israel, espérate. Yo recuerdo que tú nos dijiste en el principio número 2, cuando hablamos de la unicidad de Dios, que en realidad Dios siempre se encuentra conectado a nosotros, que nuestra alma no es una parte de Dios, sino que en realidad es una extensión de Dios. Entonces, con esto que tú me estás diciendo que la profecía es una conexión del individuo con Dios, me estás diciendo que entonces yo también puedo llegar a ser profeta, o existe hasta cierto punto cierto nivel de profecía en mí, porque yo tengo una conexión con Dios por medio de mi alma. La respuesta es, existe el potencial, pero no está siendo desarrollado o no ha sido desarrollado. ¿Por qué? Porque la profecía no consiste en vaticinar eventos futuros. La profecía no consiste en adivinar lo que va a pasar en el futuro, como el libro del Apocalipsis, que trata de adivinar cómo van a ser los últimos días y te dice que vendrán los 4 jinetes y sonarán las trompetas y todo este libro. No, eso no es lo que se entiende en la Torá como profecía. Lo que se entiende en la Torá como profecía es este nivel de conexión que tiene el ser humano con el Creador, pero a un nivel consciente. Ojo, pero a un nivel consciente. Y esto se vuelve todavía más interesante y esto se va a volver todavía más peculiar. ¿Por qué?
Vamos a primero hablar del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es algo que se adquiere o es algo que se tiene. ¿Quién me puede decir? ¿Quién piensa lo que piensan? ¿El conocimiento se adquiere o se otorga? Yo creo que se adquiere Muy bien, se adquiere. Muy bien, Lizeth. Estimada María Elena, adelante. Yo creo que se adquiere También se... también. Perfecto, Se muy bien. adquiere. Perfecto. Existe justamente un conocimiento adquirido. Existen dos tipos de conocimiento intelectual. Está el conocimiento empírico, que es el conocimiento adquirido. ¿Cómo se adquiere este? A través de la experiencia, ¿no? El ser humano cuando llega a este mundo, llega totalmente en una condición muy animal. El saber. Exactamente. Se adquiere por medio de el ser humano, perdón, cuando llega a este mundo, llega en una condición muy animal, es decir, llega en una condición muy esencial. ¿Por qué? Porque actúa por instinto. Un bebé en realidad actúa instintivamente, no actúa con un razonamiento, solamente actúa por instinto. Tan sencillo lo podemos observar que si tiene hambre llora. Y si le acercas cualquier objeto, así no sea el pezón o el pecho materno, él lo va a empezar a succionar, pensando que es algo de lo que puede obtener su alimento, ¿sí? Y empieza a hacerlo de manera instintiva. No lo hace razonalmente, lo hace de manera instintiva, ¿de acuerdo? Conforme va creciendo, va adquiriendo nuevos saberes, va adquiriendo nuevos conocimientos. Por ejemplo, cuando es un niño ya más grande, que ya puede caminar, se da cuenta que sus extremidades sirven para poderse sostener de pie y que si aplica cierta fuerza, lo van a poder llevar de aquí para allá. Y va a poder correr y va a poder saltar. Y también se va a dar cuenta que sus extremidades superiores le van a ayudar para sujetar cosas, que puede explorar el mundo a través de ¿qué? Del tacto. Y por eso Dios nos otorgó 5 sentidos, los cuales nos permiten conocer empíricamente el mundo. Lo exploramos a través de la vista, a través del gusto, a través del oído, a través del olfato y a través del tacto. ¿Sí? Lo empezamos a desarrollar a través de nuestros sentidos y empezamos a adquirir conocimiento. Este conocimiento lo adquirimos con base en qué? En la experiencia. Este es un primer conocimiento elemental, digámoslo así. Pero después el conocimiento se va volviendo más complejo. Después, cuando el niño ya entra a una edad más grande, ha llegado el momento en que empieza a tener, a adquirir conocimiento sobre la sociedad y su entorno. Cosas que no solamente se adquieren de manera empírica, sino que ya requieren de un análisis más profundo. Empieza a conocer las letras, empieza a conocer los colores, empieza a conocer el nombre de las cosas, el nombre de los animales, y después, cuando pasa a la primaria, empieza a tener saberes todavía mucho más específicos. Empieza a conocer las matemáticas, empieza a conocer de la física, empieza a conocer de las ciencias naturales y cómo funciona su entorno, empieza a conocer del español y la gramática, y empieza a conocer mucho más y empieza a tener más conocimiento. Y el ser humano deja ese estado natural hasta cierto punto instintivo y animal y lo empieza a hacer cada vez más intelectual. Lo empieza a desarrollar cada vez más de una forma más intelectual y empieza a utilizar más su razonamiento para poder hacer tareas mucho más complejas y para poder ser una persona, un ser humano funcional en la sociedad, ¿no? Ahora, ese es un conocimiento adquirido. Es la capacidad humana de poder comprender, aprender, instruirse a través del estudio, las cosas, la existencia de sus diferentes aspectos, la existencia y sus diferentes aspectos, y a partir de lo que aparece en él para poder reflexionar sobre el mismo. Denme un minuto, por favor. Perdón. Y a partir de lo que Según aparece... Wikipedia, de Perdón. acuerdo con la... Se activó el micrófono del celular. Ok, y a partir de eso empezamos nosotros a relacionarnos con todo lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Es el conocimiento adquirido. Pero cuando hablamos de que hay dos conocimientos, dijimos, es el conocimiento adquirido, pero hay otro conocimiento, que es el conocimiento otorgado. Este conocimiento adquirido es aquel que nosotros poseemos, el que a través de la experiencia lo traemos de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Pero el conocimiento otorgado
es un influjo precedente del Creador que llega a la persona por medio del que Dios dispone para ese fin. El conocimiento otorgado es algo que el ser humano no trabaja para adquirirlo. El conocimiento, como el conocimiento adquirido, sino es aquello que se le revela de manera involuntaria. Es aquello que se le presenta como una epifanía, como un sueño, como una revelación. Y que él en realidad no lo buscó, sino que simplemente vino. El conocimiento otorgado es un influjo precedente del Creador que llega a la persona por medios que Dios dispone para ese fin. En el momento que ese influjo llega a la persona, que llega al pensamiento humano, el hombre obtendrá cierta información de forma clara, sin ninguna duda, ni ni posibilidad de error. Esta es la profecía. Es aquello que se puede adquirir, es un conocimiento que no depende de la experiencia previa de la persona, pero sí anticipada con su conexión a la sabiduría y a la existencia de lo divino. La profecía es un tipo de conocimiento que depende de la experiencia, que no depende de la experiencia, perdón, sino de un conocimiento otorgado por Dios, no concebido por el ser humano. ¿Cómo nosotros experimentamos una profecía? Para esto vamos a traer una frase del Talmud que dice que el sueño es una 60ª parte de la profecía. El sueño es una 60ª parte de la profecía. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Que cuando soñamos nos volvemos profetas? ¿Qué quiere decir entonces esto, Israel? ¿Que cuando yo sueño, lo que estoy soñando en realidad no es un sueño, sino es una profecía? ¿Y qué quiere decir que cuando yo sueño que me van a llover tortas y tacos, quiere decir que mañana voy a comer tortas y tacos? No, no necesariamente es eso, pero sí existe un cierto nivel de conexión cuando uno duerme. Adelante, Liz. Pero Pues, fíjate que en mi experiencia personal sí me pasa eso. Yo sueño cosas que le va a pasar a la gente, les cuento y luego a los días me llaman y me dicen, me pasó lo que me dijiste. Entonces no sé ahí eso qué sería. ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de ese tipo de experiencias que pueden ser casualidades, que nosotros decimos como casualidades. No sé si les ha pasado que de repente ustedes tienen un sueño, lo dejan pasar. Y de repente están viviendo algo y dicen, ¡pum! Esto ya lo soñé. A todos nos ha pasado en algún momento que dices, esto ya lo soñé, esto yo ya lo había vivido, tengo la impresión de que esto yo ya lo había vivido y que ya lo había visto en sueño, ¿no? El tal déjà vu, ¿no? O este tipo de sueños de que dicen, fíjate que sí me pasó y qué fue lo que pasó, yo te conté, ok, vamos a explicar qué es el sueño, ¿sí? ¿Qué es realmente el sueño? ¿Y cómo es que se puede similar a la profecía? Primero, desde el aspecto psicológico, el sueño es una proyección de nuestro inconsciente, ¿sí? El sueño es una proyección de nuestro inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está despierto, imagínense que la mente es como una pizzería, ¿no? Nuestro cerebro es como una pizzería. Que cuando uno está despierto, está el gerente para poder coordinar las funciones de todas las personas que trabajan en la pizzería. El de la parrilla mete la masa a la parrilla, el de las salsas hace las salsas, el que reparte las reparte, el que cobra cobra, todos hacen su función, ¿sí? Pero cuando tú te duermes,
imagínate que esa pizzería está sin gerente. Cuando el gato no está. Ándale, sí, cuando decía mi mamá, cuando el gato se sale, los ratones hacen su desastre, ¿no? Entonces, cuando el gerente no está, no hay quien dirija a las personas, entonces el de la parrilla ya anda haciendo las salsas, el que cobra ya se fue a entregar, el que nunca ha hecho su salsa en su vida ya se metió a hacer la masa, entonces hay un relajo y todos quieren hacer y deshacer y todo, porque no hay una mente que controle y dirija los pensamientos. Por lo tanto, cuando soñamos que, es que fíjate que tuve un sueño, estaba yo en la casa de mi mamá, pero no era la casa de mi mamá. O sea, yo sabía que era la casa de mi mamá, pero no era la casa de mi mamá. O sea, era otra casa, totalmente distinta, que parecía como si estuviera muy grande, muy vieja, muy anciana. Y luego vi a mi mamá, que no era mi mamá, era mi prima. Pero yo decía que ella era mi mamá y me decía, vete por las tortillas. Y yo me iba corriendo por las tortillas, pero no traía tortillas, traía panqueques. Y yo decía, ya traje las tortillas, pero no eran tortillas, eran panqueques. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú tienes un sueño, pasan tantas cosas como el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ves al gato risueño, ves al conejo, ves al sombrerero loco, y todas estas cosas son proyecciones de nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? Permítanme un minuto. Ay, ya se me rompió la silla. Permítanme. ¿Cómo Listo. estás, María Elena? Muy bien, contenta de llegar a tiempo. Estaba haciendo un trabajito social hoy en el Atillo. Israel y a la otra amiga, los quiero. Muchas Sigue. gracias, muchas gracias. Entonces decía yo, el sueño es justamente como esta parte en la que todo el mundo está, tus pensamientos están revueltos y no hay quien lo dirija, no hay quien lo conduzca, ¿de acuerdo? Entonces, tú en ese sueño, pues empiezas a soñar muchas cosas, y más cuando tienes muchos pendientes, ¿sale? Cuando tú estás con muchos pendientes en la cabeza y sueñas, dices, bota, soñé que iba a salir de viaje. A mí me ha pasado que cuando salgo de viaje, que tengo que ir al aeropuerto, estoy pensando que se me olvida el boleto, que ya no traigo el pasaporte, que me atoraron, que me pasó cualquier 20,000 cosas. Entras en una ansiedad y dices, ay, por favor que no me vaya a pasar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque traes eso en la mente, porque estás pendiente de muchas cosas. Ahora, durante el día, nuestro cerebro capta imágenes que no registramos en nuestro consciente y se van en el inconsciente, pero que sí se registran en nuestro cerebro, o sea, de alguna manera se almacenan. Y de esa forma es como cuando nuestro cerebro se relaja, las proyecciones de nuestro inconsciente, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros miedos, nuestras frustraciones se empiezan a revelar en los sueños. Entonces, ¿de qué nos hablan los sueños? Los sueños nos van a hablar de tres cosas. La primera, nos hablan de cosas que están pasando, que nos pasan todos los días, que proyectan nuestra personalidad, proyectan nuestras inseguridades, pueden proyectar nuestros miedos, pueden proyectar nuestros deseos. ¿De acuerdo? Los sueños también nos van a hablar de cosas que ya pasaron, ¿sí? Es decir, de cosas que vienen a nuestra memoria y que se proyectan de nuevo en sueños. Cosas que nos generan algún trauma, que nos generan una impresión muy importante y que nuestro cerebro en ese momento las va a proyectar de nuevo. Pero también nuestros sueños nos van a hablar de cosas que pueden llegar a pasar o que van a pasar. Decíamos que el sueño es como la profecía en una 60ª parte. Así también el Talmud dice que el dormir es como morir, es como la muerte, porque el sueño es una 60ª parte de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en un estado de cierta inercia en donde se desprende hasta cierto punto el alma del cuerpo. Cuando uno duerme, el alma, la esencia divina del cuerpo, se desprende de alguna manera del cuerpo y se va a recargar a los mundos superiores. Es como cuando, por ejemplo, tú pones a cargar tu celular en la noche. Ya traes el 1% de batería y dices, no, pues hay que ponerlo a cargar porque si no, para mañana no lo voy a tener al día, ¿no? Tu alma, de igual manera, el descanso para el cuerpo, el descanso cuando tú te vas a dormir,
Y eso es algo que nos tendríamos que preguntar antes de llegar a este punto. Si Dios hizo todo perfecto, si Dios hizo todo exacto, ¿por qué tenemos que dormir? ¿Se han puesto a pensar que la mitad de nuestra vida la pasamos dormidos? O por lo menos tres partes de nuestra vida la pasamos en un sueño, de toda nuestra vida. En promedio, una persona debe de dormir de 6 a 8 horas diarias. De 6 a 8 horas diarias. O sea, es una jornada laboral, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, es lo que te la pasas trabajando en la oficina. Necesitas dormir de 6 a 8 horas diarias. Es increíble. ¿Por qué si Dios hizo el cuerpo de la mejor manera posible, por qué consideró el sueño como algo necesario? ¿Y por qué consideró que el sueño fuera algo tan importante de nuestra vida? Tan importante que requiriera de tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el sueño entonces? El sueño es como cuando vamos a dormir, entonces retomo, es como cuando morimos. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda inerte y el cuerpo no solamente se recupera del cansancio físico, sino que también el alma se va a recuperar de su cansancio espiritual. Es la forma como en la que recargas energías. Y eso depende mucho del sueño y el tipo de sueño que tengas. Si es un sueño profundo o es un sueño muy superficial. Cuando entramos al sueño profundo, si se dan cuenta, no sé si ustedes tienen de esos relojes digitales en donde les miden la cantidad de sueño, cuánto tiempo duermes durante el día y te dice cuántas horas son de sueño profundo y cuánto tienes del movimiento ocular, ¿no? De ojos, cuánto es tu movimiento ocular de ojos. Si se dan cuenta, yo me he dado cuenta que cuando me pongo mi reloj, me empiezo a dar cuenta que mi sueño profundo va de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas en un sueño profundo, es decir, donde tu cuerpo entra literalmente en un estatus de muerte, semimuerte, porque únicamente tienes las funciones más elementales en ti, que es el nefesh, es decir, este impulso de vida que Dios colocó en ti para poder tener en funcionamiento órganos que no dependen de tu conciencia para funcionar, como son el corazón, los pulmones, los intestinos. Todos estos se mantienen en movimiento, pero tu alma intelectual se encuentra desprendida en ese momento. Por eso cuando dormimos y nos despiertan de golpe, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despiertan de golpe? ¿Quién puede decirme? Adelante, no te escucho, estimada María Elena, está bloqueado tu micrófono. Saltar. Me Saltar. levanto Ok, muy bien, angustiada. angustiada. Hay una acción que hacemos en particular. Adelante, Lisette. Yo creo que es como ubicarnos, ¿no? Como de dónde estamos, por lo que fue sorpresa. Todavía antes de ubicarnos, lo primero que hacemos cuando despertamos así es, por ejemplo, Lisette despierta y tú, "Ah". ¿Qué es lo primero que hiciste? Jalar aire. Lo primero que haces es ¡ah!, jalar aire. ¿Por qué? Porque está regresando el alma a tu cuerpo. Estás regresando tu alma intelectual a tu cuerpo. ¿No les ha pasado que cuando están cayendo en un sueño muy profundo y sueñan que se tropiezan, de repente lo que hacen es, se tropiezan y tienen un sobresalto? ¿Y qué es lo que hacen? Jalar aire. Es una forma en como tu cerebro está detectando que tu nivel de los latidos de tu corazón están demasiado bajos y necesitas reaccionar para volver a tener esos latidos regulares y respirar. Entonces el cuerpo te despierta y como que tropiezas y le haces y jalas aire. Lo primero que haces al despertar es jalar aire. ¿Por qué? Porque regresa el alma a tu cuerpo. ¿Dónde fue que Dios le sopló el alma a Adán? En la nariz. Y le insufló aliento de vida. ¿Y cuál es ese aliento de vida? ¿Por dónde entró? Por la nariz. Por eso es que uno cuando duerme y se despierta de sobresalto, lo primero que hace es jalas aire, porque está volviendo el alma a tu cuerpo. Está regresando el alma a tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sueño?
Estamos sentando las bases de la profecía, ¿eh? Estamos sentando las bases de lo que puede aproximarse a la profecía. El sueño primero no es la profecía. El sueño puede tener cosas proféticas, sí. Puede tener ciertas pizcas de profecía, sí. Pueden hablarnos de cosas que pueden pasar, sí pueden, pero todo depende del nivel espiritual y de conexión que tenga la persona en su vida. Dime, Lisette. Es que también pasa otra cosa y es que no simplemente el sueño es de lo que viene, también es de lo que ya pasó. Entonces me ha pasado que llamo a la persona y le digo, soñé esto y esto, y me dicen, ¿tú por qué sabes eso? Eso ya fue y solo lo sabía Pepita y yo. Y yo no, pero pues no, ni idea. Entonces, Claro, como no es para adelante, sino como para atrás. exacto. Por eso yo decía al principio que el sueño nos habla de tres cosas: de cosas que están pasando, de cosas que ya pasaron y de cosas que van a pasar. ¿Sí? El sueño nos habla de tres cosas: de cosas que están pasando, cosas que ya pasaron y cosas que pueden pasar. ¿De acuerdo? Ahora, no todos los sueños son proféticos. Yo tengo luego sueños bien mafuos, donde me convierto en Rambo y soy Spider-Man y después vengo a ser Avenger y hago, no, y pues no puedo decir que yo soy Tony Stark, ¿no? No puedo decir eso. Pero hay sueños en los que sí tienes una verdadera certeza de trascendencia y que dices, este sueño es tan claro como el agua. Y me ha quedado, esa es otra característica, que el sueño, después de que te levantas, se desvanece. La mayor parte de los sueños se van desvaneciendo. Ya, ¿qué soñaste? Ni me acuerdo tú. No, trato de recordar, no me acuerdo qué soñé, lo único que sé es que tuve un sueño bien profundo y descansé bien rico, pero no me acuerdo qué soñé. No todos los sueños permanecen en nuestro recordatorio, solo aquellos de verdadera relevancia y aquellos que tienen una verdadera explicación. Ahora, Maimónides nos dice que la profecía no es algo que se tenga que interpretar. La profecía es algo que ya viene con su explicación. Es decir, la profecía le llega al profeta con la semblanza, con la significación y con la explicación, con la simbología y con la explicación. No tienes que interpretarla. Y eso hace también que la gente, este tema es bastante, casi no me gusta tocarlo porque puede generar mucha expectativa y de repente puede desviar a las personas a lo que llamamos el entretenimiento espiritual. ¿Por qué? Porque empiezan a ponerle más atención a los sueños y más atención a lo que Dios me está hablando cuando duermo. Si bien hay una posibilidad, tampoco es lo importante. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del nivel de conexión de la persona. Una persona que su vida está más conectada a lo material que a lo espiritual, muchos de sus sueños van a estar vinculados con esa relación material. Y por lo tanto, el poder llegar a ese nivel de conciencia, a ese nivel de conexión, va a ser mucho más complicado que el de una persona que tiene una comprensión mayor del funcionamiento del mundo y de la existencia de Dios y de cómo Dios interactúa con uno. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú ya tienes una relación, cuando digo una relación me refiero a una práctica próxima con el Creador, de una vida moral, de una vida de práctica, de una vida de tratar de conducirte, y aparte has estado entrando en estudio constante y cada vez te maravillas más y la mayor parte del tiempo tienes una conexión real con el Creador, estás más propenso a que pueda haber una conexión especial en tu sueño y que puedas recibir esa profecía. Puedas recibir, no esa profecía, no voy a decirlo profecía, esa conexión o esa revelación o ese mensaje. Sí, Sonia. A mí me pasa, compañeros, que no siempre, pero primero que a veces noto, yo sé que todos, obviamente todos, tenemos esa salida del cuerpo, pues, a tomar ese descanso. Pero cuando yo sueño mucho, y me ha pasado, por ejemplo, hace poquito, tuve como una semana que todos los días soñaba y me levantaba Israel agotada. Yo sentía que yo no me había acostado. Un cansancio impresionante. Como que yo digo, bueno, pareciera que no dormí nada. Y es como que tuve tanta actividad, pero tanta actividad en el sueño que me levantaba agotadísima.
pero unos sueños extrañísimos. Pero en otras oportunidades me ocurre, eso sí me pasa mucho más a menudo, que yo abro los ojos y ya tengo una conversación en mi mente y un tema particular y una reflexión en mi mente. Ujú, O sea, ya yo traigo como que ya yo venía conversando un tema ujú, y ya yo traía un tema particular, puede ser de alguna situación familiar, puede ser de algo que ocurrió el día anterior, de algo que yo hice, puede haber sido algo incluso mal hecho, ujú, alguna acción indebida, y como que me levanto reflexionando y pensando, como que analicé en el sueño o salí de mi cuerpo y tuve una conversación respecto a eso que yo viví y pasé y me desperté con el nivel de conciencia de lo que ocurrió de manera reflexiva, claro, claro. de manera reflexiva. Entonces, me despierto con ese pensamiento de que, mira, esto estuvo mal por esto, por esto, por esto y por esto, y debes hacer esto, y esto está mal por esto, y debes recapacitar por esto, y esto debe ser así. Pero impresionante, es increíble. O sea, obviamente en mi sueño ocurrió algo respecto a ese suceso, ¿verdad? Y más nosotros que tenemos una conciencia divina despierta de una manera muy especial desde que estamos estudiando Torah, y ya sabemos que nosotros tenemos que hacer un trabajo personal, un trabajo de mejoramiento, Claro, ¿verdad? Un claro. trabajo de crecimiento personal y todo lo demás. Entonces, eso sí me ocurre mucho. Exacto, ese tipo de cosas son las que podemos decir que nos dejan como una enseñanza y traemos un tema ahí que lo estamos dando vuelta porque algo nos impactó en el sueño, ¿no? Y no podríamos centrarlo directamente como, como en la categoría de profecía, pero que sí hubo una conexión especial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy difícil poder agarrar y distinguir y decir, este sueño sí es profético y este sueño es un churro fumado por ti. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque existe una línea, el alma es una línea, recuérdenlo. Imaginen al alma como un listón, como un hilo, un cordón, que está conectado en un extremo al creador y en el otro te encuentras tú. Pero los niveles del alma, que muchas veces se interpretan como las partes del alma, no son divisiones, no son segmentos, más bien es el mismo hilo pintado de diferentes colores. Y cuando hablamos de los sueños se pueden entremezclar, se pueden dibujar o se pueden fusionar entre cuestiones inconscientes y proyecciones de nuestros deseos, de nuestras propias necesidades y mensajes o cuestiones celestiales o cuestiones divinas que también se proyectan por el nivel de conexión que tiene la persona. El rabino Rabí Haim Vital, el alumno de Larizal, él decía, todas las cosas, todo consiste, perdón, en limar las barreras opacas que impiden que el influjo divino llegue al alma humana. Todo consiste en limar las barreras opacas que impiden que el influjo divino llegue al alma humana. ¿Cuáles son estas barreras opacas? Cada transgresión de un precepto divino crea una barrera entre la persona y el creador que le imposibilita que tal inspiración divina se pose en él. Es decir, cuando tú haces, bien dice la Torah, que cuando tú, un precepto engendra otro precepto y una transgresión engendra otra transgresión. Es decir, si tú haces algo que sabes que está mal y te sale bien, seguro que lo vas a volver a repetir. Y seguro que vas a volver a repetirlo en mayor cantidad y con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque dices, no pasa nada. Pero si tú todo lo contrario, practicas tu espiritualidad, tus preceptos, y te conduces de una forma moral y ética y lo sigues practicando y te mantienes en conexión, un precepto va a engendrar la práctica de otro precepto. Te va a llevar a practicar más. Y eso, la práctica, te va a mantener en una conexión con la divinidad. No se trata en qué tanto intelectualizas o qué tanto filosofas o qué tanto estás pensando en Dios. Se trata de qué tanto estás en una verdadera práctica con el Creador, buscando esa conexión a través de la realidad. ¿Sí me explico? Porque de esa manera entonces realmente generas un verdadero vínculo. De esa manera entonces realmente vas a generar una verdadera conexión con el Creador. Asimismo, las malas cualidades de las personas, dice Larizal, es decir, todas las vinculaciones
de todas las transgresiones al código noáquida son las que no permiten que una persona se vincule correctamente con el Creador. Por eso es que el profeta se encargaba de arengar al pueblo judío a la práctica de preceptos. ¿Para qué? Para mantener su conexión en la práctica, no solamente en la mente, sino también en la práctica, para poder mantener su conexión próxima con el Creador, ¿sí? Entonces, una persona que se encuentra alejada de la espiritualidad, y no con esto quiero decir que no haga yoga, que haga meditación, que haga ejercicios de respiración, que esté en una vida metafísica, en vinculación con toda su existencia, y esté entre el karma y el dharma, y que sienta que todas las corrientes occidentales se encuentran totalmente trastornadas por la necesidad del capitalismo, y solamente la elevación del espíritu a través del universo va a generar un vínculo real. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo tú te haces consciente y responsable de tu vínculo con tu sociedad y cómo experimentas a Dios a través de ese vínculo, cómo experimentas al Creador a través de tus relaciones interpersonales, cómo actúas, cómo gestionas, cómo tratas a los demás. En la película de Karate Kid, de El Karate Kid con Jackie Chan, hay una frase que me encanta mucho que le dice a Shao Drey, ¿no? Que le dice, Kung Fu es todo en nuestra vida. Es cómo te quitas chaqueta, cómo te pones chaqueta, cómo tratamos a las personas. El Kung Fu es todo. No solamente es un arte marcial. La enseñanza aquí es que Dios es todo. No solamente cómo te sientas a orar, cómo haces tefilá, cómo haces plegaria, cómo pides por los demás. Es cómo tratas a las personas. Es cómo te tratas a ti mismo. Es cómo convives con los demás. Es cómo haces realmente que este mundo sea un verdadero morada para Hashem. Eso es crear un vínculo. Eso es crear espiritualidad. ¿Sí me explico? No es únicamente esta parte meditativa y comercial que ya se ha convertido en algo tan mercantil y tan plástico que se vende en el concepto y en la categoría del fitness, ¿sí? O sea, el fitness y la vida saludable se han vuelto en un tramo de marca, en una categoría como libre de gluten, como light, como todos estos productos que generan valor agregado porque los clasifican en ciertas categorías. Y la vida espiritual no puede entrar en esa categoría de mercantilismo. Tiene que entrar en la verdadera práctica de preceptos, en el desarrollo del individuo, en su compromiso con su sociedad y consigo, para que verdaderamente haya una proximidad con el Creador. Todavía hay más temas para poder avanzar más de esto, pero vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ya me extendí, creo que 15 minutos más de los que regularmente tomamos la clase. Vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase vamos a concluir con el tema de la profecía, qué es la profecía, y después vamos a retomar el por qué entonces es un conocimiento no adquirido, sino es un conocimiento otorgado, ya entendiendo exactamente a qué se refiere con profecía y cómo es que se puede llegar a esta conexión. ¿De acuerdo? Si hubiese alguna pregunta o algún comentario adicional, con gusto voy a dar un par de minutos para que podamos interactuar. Israel, Sí, adelante. los profetas, gracias, los profetas eh, vienen de algún linaje antes, eran Ok, de no, alguna tribu en especial, o nos tocas ese tema más adelante. de hecho sí vamos a tratarlo más adelante, pero de una vez les Gracias. adelanto que no tiene que ver un linaje en específico, pero sí había escuelas de profetas. Se estudiaba para Ah, ser no sabía. profeta. Se estudiaba para ser profeta. Esa Gracias. es otra cosa que No vamos a ver sabía. más adelante. Que para poder ser profeta no nada más se agarraba y se decía, yo soy profeta y ya. No, se tiene que estudiar, se tiene que preparar uno para poder tener la posibilidad de recibir la profecía. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto entonces estamos concluyendo la clase del día de hoy. En verdad les agradezco mucho que se hayan conectado. Como siempre es un placer poderlos tener en la clase. Con la ayuda del cielo vamos a vernos la próxima semana en el mismo horario por la Claro, misma Jesús. hora, y que Hashem nos permita podernos reunir. Les mando un fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Ujú.